Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonel. Bueno, la pregunta que se hacen las naciones democráticas, en general los países de Occidente, es ¿qué ha sucedido en Francia? ¿No? Francia es el símbolo de la Ilustración, el símbolo de la modernidad. La Revolución Francesa, que proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, fue todo un paradigma. Uno de los contenidos de esta revolución fue su naturaleza anticlerical, como una manera de enfrentar la tradición de la monarquía y de la historia de Francia, y romper, refundar ese momento. Bueno, 2 siglos después, Francia es una sociedad sin historia, sin tradiciones, que enfrenta un, una eclosión cultural, una migración cultural y parece haberla convertido en una sociedad inviable. Si el día de hoy Francia, algunos observadores señalan que si el día de hoy Francia recupera paz, estabilidad, todo es momentáneo, porque todo asemeja a un caldero que de todas maneras va a explotar, y algunos señalan que Francia no tiene solución. Bueno, esto es verdad. ¿Qué ha pasado en Francia? Lo cierto es que ya se está convirtiendo en un estribillo el señalar que el multiculturalismo ha fracasado en Francia. Francia, la meca, la cuna de estas teorías multiculturales, está en crisis, en una crisis que no sabemos cómo terminar. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Román Sendoya, consultor y periodista español, permanente entrevistado de este portal, colaborador de este portal, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Román, buenas noches por allá. Gracias por la conversación. Gracias por convocarme. Buenas noches. Bueno, si te pregunto, bueno, hay varias interpretaciones, digamos, se han dicho muchas cosas, pero ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué ha sucedido en Francia para ti? Francia ha implosionado hacia adentro, porque Francia está descubriendo ahora su realidad. Francia ya venía advirtiendo de que había un riesgo grande de que hubiera un conflicto interior serio. Lo que pasa es que en lugar de afrontarlo allá por el 2015, cuando en Europa se dieron los fenómenos populistas de los nuevos partidos, Francia, con un Estado muy fuerte, con un centralismo jacobino histórico, lo que hizo fue desde el establishment reinterpretar qué era lo que necesitaba el pueblo. Y se inventó Macron, la transversalidad. Un hombre que servía para ministro de Economía del socialismo, servía para primer ministro de los liberales de derechas, un hombre que él era joven, casado con una señora 15 o 20 años mayor que él, representaba todo lo que tenía que ser y además un funcionario de la Escuela del Estado de Francia que representaba al Estado. Y es verdad que no hay nada más transversal que el Estado, que es el que atiende a los niños, a los mayores, a los ricos, a los pobres, a los trabajadores, a los empresarios, a todos. Eso es un Estado. ¿Qué pasó? Que la colocación de Macron como líder de la nación no supuso a su vez las reformas que necesitaba la nación. Para poner a Macron, el establishment se cargó el Partido Republicano francés, se cargó el Partido Socialista francés, de enorme tradición y de enorme raigambre social. Y crearon un partido artificial, que es el líder Macron, que en lugar de afrontar las reformas que demandaba la sociedad, lo que hizo fue consolidar el establishment y el poder de los poderosos y el poder tradicional francés. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Un problema que en España no tenemos, que es que las colonias francesas, cuando Argelia fue Francia, Marruecos, se fueron incorporando ya en los años 60 masivamente al país, pero vinieron con un idioma propio, que es el árabe, y con una religión propia, que es son musulmanes. Y no se integraron. Y aunque los primeros quisieron integrar, sus hijos ya no se encontraban a gusto, sus nietos empiezan a ser revolucionarios, y ya estamos en una cuarta generación que, aun habiendo nacido en Francia, reniega absolutamente de ser francés. ¿Por qué? Porque no se han integrado.
porque la frustración de sus expectativas, el no desarrollo social y aspiracional vital no ha sido satisfecho. Entonces han ido acabando en barrios que son auténticos guetos donde la policía tiene enormes problemas de seguridad, donde se ha desarrollado mini naciones islámicas. Exacto. Mira, ahí permíteme preguntar, a mí lo que particularmente me impresiona es que cuando veo a la sociedad francesa, la reacción de los franceses, uno siente que está frente a una sociedad que no tiene historia, que no tiene una identidad ni para tratar el fenómeno que estamos contemplando, ni para encontrar una solución de mediano y largo plazo. No tiene historia, no tiene tradiciones. Cuando yo, por ejemplo, veo a España, a pesar de todos los problemas que enfrenta, España sigue siendo una sociedad que se reconoce en una historia. Eso no sucede con Francia. No, O es estoy que, vamos a equivocado. ver, el problema es el islamismo. Es un problema de disgregación cultural, disgregación identitaria y disgregación religiosa. O sea, la grandeur francesa y la tradición cultural francesa, los que han venido de fuera, que además se reproducen masivamente mucho más, en unos ratios de reproducción muy superiores a los que tienen los franceses nativos, no se han integrado ni en la cultura, ni en el fenómeno, ni en la historia, ni en la sociedad francesa. Claro, el hecho de que no se hayan integrado, de que hayan crecido tanto, se hayan desarrollado en barrios y guetos, en el que ellos implementen sus culturas, sus usos, sus formas de interpretar la vida, no se resuelve con la teoría del multiculturalismo, que es que había que darles escuelas, había que darles polideportivos, había que darles sanidad, había que darles... Todo eso se les dio, todo eso está y no ha servido, porque la crisis es la no integración. No vas a arreglar esto con más escuelas, con más ambulatorios, con más sanidad, si ya tienen toda la que necesitan. El problema es que no la quieren. Quieren ser árabes en Francia, pero no franceses. Oh, y esto me lleva a preguntarte, ¿tú también tienes la impresión de que Francia no tiene salida en este contexto? Porque, digamos, uno mira la composición demográfica de la población, hay un tema de inviabilidad. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que además las élites no quieren ver, pero, y que tiene una muy difícil solución. Es decir, vamos a ver, Europa es un continente muy tranquilo, aguanta todo hasta que un día nadie sabe por qué explota. Y así en el siglo XX hicimos dos guerras mundiales. En este momento el problema de Francia es un problema igual en Bélgica, barrios donde ni siquiera entra la policía, y es un problema que con los turcos especialmente, con la colonia turca, lo tiene Alemania. Polonia no lo tiene. Polonia ha apostado por la migración de sus entornos y sobre todo el que al no haber reciprocidad por los países árabes para el culto religioso de la religión católica, ellos no han permitido mezquitas, colegios enseñando árabe, no han permitido que el Islam forme parte de la realidad cotidiana. ¿Por qué? Porque si el catolicismo no se puede practicar en los países árabes, aquí que somos polacos no se practica el islamismo. Entonces, hay unas zonas de Europa que ahora se está enfrentando Europa a una realidad, que es qué hacemos con esta gente que es nuestra, que ha nacido aquí, que llevan aquí algunos hasta cuarta generación y que han decidido no ser nuestros y no ser nosotros y no ser europeos y no integrarnos en la realidad europea. Ah, y tenemos un reto enorme, No, enorme. y el otro problema, Román, es que, digamos, tú tienes esta realidad multicultural, tienes esta composición demográfica que Es que hace... no es multicultural, es bicultural. O eres europeo o eres islamista. Es que el problema es que hemos llegado a un volumen de población que es uno frente al otro. Francia está al borde de una guerra civil, Cuánto se calcula que es la población inmigrante que se considera no francesa en Francia aproximadamente? en torno a un 20%.
Un 20% que no se... Es que además no es migrante. No, pero además es un 20% activo. Activo, eso es. O sea, es decir, es Es un lo veinte que por pasa, ciento digamos, es lo que pasa con las minorías radicales en América Latina, O sea, ¿no? es un Black Lives Matter a la versión islámica. Hemos visto arder París, hemos visto cómo han tenido que detener a 12.000 personas en una semana, cómo han quemado edificios enteros, cómo los han derruido, cómo ha muerto gente. Y tienes un problema porque dices, no, es que han venido fuera. No, no, el problema que tenemos es que han nacido en Francia. Hay unas imágenes de televisión tremendas de periodistas yendo a aulas y a grupos de jóvenes preguntando, ¿y usted qué es? "No, yo me siento indio, yo me siento marroquí, yo me siento argelino, yo me siento, pero usted ha nacido aquí. Bueno, yo nací en Francia, pero yo no soy francés. Chavales y chavales de 18, No, y 20 el otro años. asunto es que el uso legítimo y constitucional de la fuerza parece estar neutralizado, bloqueado en Francia, con estas teorías progresistas de los Bueno, es derechos que que, en realidad buscan debilitar el Estado de Derecho. Parece, en ese sentido, Francia parece más deconstruida que los estados de América Latina, ¿no? vamos a ver, los derechos civiles y los códigos europeos son muy garantistas todos, con una base en el derecho romano y con un intento de homogeneización dentro de la Unión Europea, donde tenemos nuestra soberbia europeísta de que somos gente tan civilizada y tan avanzada como cuna la civilización, que nuestras medidas represivas tienen que estar muy modeladas, ¿no? Entonces, de repente te encuentras con una población enorme que dice que le da igual tus leyes y se las salta todas. Y que la violencia es un instrumento político de primera magnitud sin cortapisas. Entonces, tú no tienes instrumentos para enfrentarte. No tienes, hay que Pero, crearlos. digamos, yo tengo entendido que se han quemado más de 4.000 autos Sí, sí, particulares. sí, no, 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 Tengo no. entendido que hasta el sistema de seguros de autos ha colapsado en Francia. Hombre, Parece claro, pero es que que se han quemado cientos de edificios, edificios enteros. no, no, es una cosa impresionante. Entonces, claro, Francia se tiene que replantear. O sea, lo único que sabemos es que Marie Le Pen va a arrasar en las próximas elecciones. Porque es la única persona que No, dice, y oye, la otra cosa que puede suceder, Román, es que ante estos hechos siempre, digamos, surgen radicalismos del otro lado, ¿no? a eso voy. Sobre todo, digamos, a mí me estremece cuando yo pienso y recuerdo en la historia, los guerreros más feroces han sido los europeos, Siempre. ¿no? Siempre, ¿no? Y Francia ha sido particularmente uno de los países más feroces en las guerras. Eso podría resucitar como un sentimiento nacional de amenaza de la mayoría de los franceses, no sé. Vamos a ver, lo que sí está, vamos a ver, luego hay la Francia rural, la Francia vieja, porque Francia es una nación vieja, como todas las europeas, con unos índices de natalidad muy bajos que no llegan a la reposición de los nacionales, entendido por nacionales los que son franceses, cristianos, de cultura judio-cristiana, da igual que de izquierdas o derechas, pero franceses. Francia, Eh, en el caso de España, España no tiene ese problema, fomenta la no, integración latinoamericana y el, va en un minuto, porque es una... el único sitio que España tiene ese problema es Cataluña, porque el propio gobierno independentista catalán, para que el español no fuera lengua dominante, decidió potenciar y favorecer la inmigración argelina y marroquí, donde tenemos un 15 o un 17% de la población, donde es el grupo más grande. En el resto de España, los grupos más grandes son todos latinos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Claro que todos los latinos, pues por su propio nombre, tienen la cultura judeocristiana, tienen el idioma, tienen los usos y costumbres con las singularidades de cada uno, pero que están integradas dentro de lo que es el concepto latino. El problema que tienen los franceses es que el concepto islam es antagónico. O sea, la República de la Independencia sobre Iglesia-Estado tiene un núcleo de población joven enorme y mayoritario que son islamistas, cuyo régimen político se basa en la religión. Ahora, Roman,
partir de estos hechos yo quiero preguntarte, mira, tú miras Europa, Europa en problemas, por estas teorías globalistas, multiculturalistas, yo diría progresistas, ¿no? Pero también Estados Unidos en problemas, ¿no es cierto? Mientras tanto, ¿no? Y uno puede concluir, todo Occidente está siendo reventado desde adentro. Sí. Mientras en el caso de China, ¿no? Por ejemplo, la nueva potencia que emerge en el mundo, avanza, digamos, en sus tiempos. Claro, lo de China también es un interrogante. Están creando tanta clase media que ese sistema autoritario en algún momento va a fisurarse, ¿no? Como sucede cuando surgen clases medias, críticas, en fin. No sé, pero Mira, vamos a ver, el mundo está en crisis entera, entero, por el cambio de paradigma de la sociedad analógica a la digital. El multiculturalismo no dejaba de ser una ideología que se practicaba segmentadamente en zonas muy particulares que tenían enorme desarrollo económico. Pero el globalismo es total. El globalismo lo hemos visto con una pandemia que en 112 días un virus dio la vuelta al mundo, no había pasado antes. El globalismo es que vía Amazon la gente puede comprar cosas en China que llegan en 2 días, en 3 días a tu casa. El globalismo es una movilidad brutal. ¿Qué pasa? Que el mundo no tiene estructuras preparadas para este cambio, son para empezar. Entonces, entramos en una situación de crisis de pánico en la que al final las defensas son un retroceso casi. Cuando dices American First, que dijo Trump, en el fondo estaba diciendo America Only. Y en Francia, Marine Le Pen, con buen criterio, es decir, en Francia se ha visto ya dos oleadas, es decir, el cinturón rojo de París, que era un cinturón comunista, ahora vota todo a Le Pen. Y la gente dice, ¿cómo ha podido pasar eso? Yo, porque los obreros no eran de izquierdas. Los obreros eran una clase que necesitaba ayuda y protección. En el momento que por culpa del multiculturalismo, porque llegaron gentes subsaharianas, que llegaron gentes del Sáhara y empezaron a disfrutar de todos los beneficios que teóricamente estaban hechos para las clases obreras, y ellos se quedaron sin la ayuda, pasaron de decir, esto de ser de izquierdas es una estupidez. Yo me voy con Le Pen, que dice que Francia para los franceses. Entonces estamos generando unos fenómenos nacionalistas peligrosos, porque muy todas las, peligroso. todas las guerras europeas empezaron por el nacionalismo europeo, todas las guerras mundiales. Así es, efectivamente. Y se está intentando buscar soluciones innovadoras, como es que el que no quiera ser francés fuera de Francia. Y si hay que deportarlo a un país sahariano o subsahariano, que se le eche. Y Francia está dispuesta a pagar. Pero quieren desmontar ese bloque de población que tiene. Y entonces entramos en una colusión de los derechos humanos que hasta ahora hemos consolidado como que todo el mundo es bueno en todas partes, pero empieza a no ser bueno en todas partes porque no se porta bien. Usted, si viene a mi No, civilización, usted tiene que abrazar mis usos y costumbres. el Estado de Derecho, la Sí, Constitución. claro. Es decir, Fin, usted tiene que, punto. Mira, en usted ese es bienvenido, sentido, pero en, tiene que integrarse. en ese sentido, Estados Unidos sigue siendo el país de migrantes por excelencia, ¿no? Pero a diferencia de las migraciones europeas, en Estados Unidos lo que se promueve es la integración del migrante. Mira, conozco casos en que hay ilegales con problemas en migraciones, en la migración de la Gran Unión, pero que sin embargo, con respecto a la autoridad tributaria, tienen su registro tributario, Sí, claro. tributan, y Román, hay casos impresionantes, hay empresas de inmigrantes ilegales Sí. que facturan 100 millones de dólares y que contratan a 10.000 trabajadores. Hay ese tipo de casos. Eso es Estados Unidos. Entonces tú tienes varias capas de integración. Y la primera integración en Estados Unidos es la integración económica. Tributar, tributar. Y luego las demás capas de la ciudadanía se van construyendo. Ojo, ojo que Estados Unidos está en una crisis interior muy grande. Nunca habíamos visto una polarización tan grande de republicanos-demócratas, que es se está desajustando y abriendo las brechas. China, de la que has hablado antes, tiene un problema interior brutal. Está prohibido informar hasta para los corresponsales extranjeros sobre las cifras económicas de China, en la que
Han tenido que tener encerrados por el COVID a todo Shanghái hasta que pasara la Asamblea del Partido Comunista para ratificar a Xi Jinping y establecer un régimen duro en el que muchas de las libertades que tenían las clases medias se han usurpado con el consiguiente enfado de esas clases medias. Entonces estamos en una situación muy compleja que es multivariable, que además tiene distintos perfiles y que el mundo tiene que empezar a aprender a gestionar. Pero tú fíjate que otro dato de China es que se encuentran con su vecino India, con el que se más o menos llevan, pero van a acabar en guerra algún año de estos, y que India en el año 2050-2070 puede andar en los 2.000 millones de ciudadanos, pero China en esos años, en lugar de tener 1.200, 1.300 como tiene ahora, su tendencia es bajar a 800 primero y luego a menos de 300 millones. ¿Por qué? Porque la política del Partido Comunista de un solo hijo, que todos se encargaron de que fuera varón, les está llevando a un envejecimiento absoluto de la sociedad, sin tasa de reposición, con un problema de necesidad de importar mujeres, que el régimen tampoco es un régimen muy atractivo, siendo de otros continentes, para ir a vivir allí, no lo está sabiendo gestionar y tienen un problema muy, muy serio, muy serio. Bueno, entonces estamos todos mal, algunos menos que otros en este sentido, es decir, España en esto es una isla. Quizá lo importante para concluir, Román, es que cuando uno habla de la inmigración y de las culturas, no es como dicen los progresistas porque haya un sentimiento xenófobo en este tipo de expresiones, sino porque uno quiere defender el Estado de Derecho, ¿no? Quiere defender Occidente, las libertades. Y finalmente, Occidente, y ahí está Estados Unidos, es la cuna de las grandes migraciones, ¿no? Y por otro lado, uno también quiere que estas atrapías, estas dictaduras que producen estos éxodos a los países viables, estas sociedades inviables, terminen, ¿no es cierto? Porque, claro, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, o sea, en el tema de la migración, lo que tú le tienes, ya que viene usted a mi país, será porque le debe de gustar cómo vivimos y cuáles son las expectativas suyas de su vida. Lo que no puede hacer usted es venir a mi país y que mi país cambie para que usted esté cómodo. Es decir, es que eso es lo que está intentando pasar en Francia. Queremos hacer de la nación francesa un Estado islámico en Europa para que todos estos estén cómodos. Oiga, no, es que esto no funciona así. Usted vaya donde piense que le va a ir mejor, pero donde usted esté cómodo. Pero Bueno, déjenos a nosotros seguir estando cómodos. eso es lo que va a tener que hacer la Unión Europea si quiere No le salvar. queda más remedio, no le queda más remedio. Y ahora tiene que replanteárselo y donde digo, ahora tendré que decir Diego, porque tiene que echar para atrás muchas de los Desmontar. discursos y políticos en los que ahora descubren que han metido la bata. Para contar una anécdota que la veremos el año que viene. El estadio de Saint-Denis en París, donde se celebró el último final de la Champions League, en la que jugó el Real Madrid, que fue una catástrofe con los ingleses, que hubo que retrasar el inicio del partido más de 30 minutos por los problemas de seguridad en torno al estadio, iba a ser el estadio de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ante la situación de seguridad e inseguridad que hay en París, el comité organizador de los Juegos Olímpicos ya ha decidido que el desfile de deportistas se haga en Batomús a través del río Sena y no intentar encerrar a la gente en ese estadio porque todo el entorno es tan complejo y tan hostil que no saben cómo organizarlo. Impresionante. En fin, infinitamente agradecido, Román, por estas reflexiones. Seguiremos conversando más adelante, como siempre lo solemos hacer. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros siempre. Buenas noches. Buenas noches, Román, allá en España. Buenas tardes, aquí en Lima. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.